Juan 12, versículo 20 al 26, dice lo siguiente la palabra de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Inclina su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Padre esta mañana. Padre mío, gracias por permitirme nuevamente ponerme en pie frente a mis hermanos sabiendo, Dios mío, que no hay nada mejor en mi persona en función a mis hermanos, Señor. Sabiendo que yo probablemente soy el más pecador y el que más necesita tu compasión. Sin embargo, tú has determinado, Dios mío, mostrar y llevar tu palabra por medio de hombres pecadores. Y es por eso, Padre, que te pido humildemente esta mañana que dirijas mi vida para poder predicar tu verdad. Que mi persona, que mi percepción sea relegada, Padre, para que tu palabra sea expuesta y sea predicada. Que tu Espíritu Santo sea hablando esta mañana y confronte nuestras vidas, Padre. Que podamos ser confrontados con tu verdad y que nosotros podamos tener un espíritu, un oído humilde, atento. Que reciba tu palabra, Señor, y que pueda ser quebrantado y llevado al arrepentimiento si es que estamos incurriendo en algún error. Y que si estamos por el buen camino, Padre, seas tú animándonos a seguir adelante, esforzándonos y luchándonos por glorificar tu santo nombre en este mundo, Padre. Gracias te doy y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe esta mañana a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les comentaba, siempre que termina un año y comienza otro, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo en el cual nosotros echamos vista atrás al año que está terminando y vemos si pudimos de alguna forma cumplir las metas o las cosas que nos habíamos propuesto para el año que termina. Y de la misma forma nosotros, cuando llega a medianoche, ¿cierto?, saludamos a aquel que tenemos al lado y le deseamos un buen año. Le deseamos éxito, queremos que sus proyectos, sus deseos y todas esas cosas tengan lugar, que se puedan cumplir. Y eso, sin duda alguna, es algo que cada uno de nosotros le desea a la persona que tiene al lado, a quien quiere. Muchos este año terminan ciclos. Algunos están terminando la universidad, quizás, o este año que comienza, el 2018, van a terminar la universidad, quizás otros recién van a comenzar. Otros quizás están planeando un emprendimiento nuevo, otros tal vez están proyectándose en sus propios negocios a ver qué es lo que les espera este año 2018. Cada uno de nosotros tiene expectativas sobre lo que puede ser este año que viene. Y es ahí donde se aprovechan estos brujitos, ¿cierto?, para mostrarnos lo que va a deparar el 2018 en función al signo que la persona puede tener. Es ahí donde otros, como no es tan conocido en Chile, pero igual tiene harta importancia, por así decirlo, Walter Mercado, no sé si lo ubican ustedes, la persona que comúnmente da un plan, por así decirlo, sobre lo que va a ser el año que viene. Y de la misma forma nosotros tenemos, lamentablemente, personas que dicen ser creyentes y que dan su propio plan profético para el 2018. Personas que dicen creer en Cristo, pero que nada más homologan el mensaje que el horóscopo da. Y eso es terrible. Pero el Señor Jesús en este pasaje nos muestra algo aún mayor. Un mensaje sin duda alguna que es un balde de agua fría para nosotros. Porque su palabra nos lleva a, de alguna manera, dejar de lado nuestros propios proyectos, dejar de lado nuestra propia búsqueda de éxito para buscar una sola cosa.
Y es eso precisamente lo que este pasaje nos muestra, como muchos otros de la Escritura. Por eso es que el Señor ha movido de alguna forma a que este año, este último sermón del año, podamos ser desafiados a lo que viene. No tan solo al día de mañana, sino todos nuestros días, todo día, cada oportunidad que Dios nos da la bendición de abrir nuestros ojos, que nosotros podamos ver realmente el verdadero propósito por el cual Dios nos creó y por el cual Dios también nos llamó a nosotros a ser creyentes y a seguirle. Hermanos, lo que voy a hablar hoy día es un mensaje impopular, lo vuelvo a repetir. Es esos sermones que usted nunca va a escuchar en otro tipo de iglesias. Es un llamado que no hago yo desde acá, sino que hace Dios por medio del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Y quiero invitarle a que me acompañe en la lectura nuevamente para analizar poco a poco qué es lo que este pasaje nos está mostrando acá. Versículo 20 y 21 dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Si ustedes analizan un poquito más arriba el capítulo 12 de Juan, nos habla de la última semana prácticamente en la cual el Señor Jesucristo estuvo vivo en la tierra. Un poquito más allá, antes, Él había entrado a la ciudad, ¿cierto? Por última vez. Y vemos esa maravillosa escena que algunas Biblias catalogan como la entrada triunfal, en la cual la multitud aclama al Señor Jesús diciendo: Hosana, Hosana, Hosana. Que en palabras simples significa sálvanos o sálvanos ahora. Eso era lo que la gente rogaba sin siquiera saber lo que se venía. Sálvanos, sálvanos ahora. Ahora bien, el relato nos muestra que había unos griegos que habían subido a adorar a la fiesta. Recordemos que para la concepción judía, concepción de aquel entonces, los griegos eran considerados inmundos. Le llamaban perros. Imagínense, denigraban a las personas de los gentiles, aquellos que no eran judíos, que no pertenecían a la nación, y le llamaban perros. Pero aquí dice que había ciertos griegos que habían subido a adorar a la fiesta. Debemos entender entonces que estos griegos no eran judíos que habían nacido en otro lugar y que hablaban griego, sino que más bien este texto se está refiriendo a personas que efectivamente eran griegos, es decir, que habían nacido en algún lugar, ¿cierto?, de la hegemonía griega o romana en aquel entonces, ¿ya? Y hablaban griego. Porque hay oportunidades en las cuales la Escritura nos muestra que habían, por ejemplo, refiriéndose a la concepción de griegos como personas que eran judíos, pero que hablaban griego. Pero en esta oportunidad, el Señor, o en esta oportunidad, en este contexto, estos griegos que se refiere aquí, está hablándonos de personas que efectivamente eran extranjeros, que eran gentiles y que no eran parte del pueblo que en ese entonces se le autodenominaba pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Estas personas eran griegos, eran gentiles, pero ellos habían subido a adorar a la fiesta. ¿Cuál es la fiesta que se está mencionando aquí? El texto anteriormente nos dice que es la fiesta de la Pascua. Recordemos, Jesucristo es entregado en la Pascua y muerto en la Pascua. O sea, esto estamos hablando que son los últimos días probablemente de Jesús en la tierra. Entonces, ocurre lo siguiente. Dicen que estos griegos habían subido a adorar a la fiesta. Lo más probable es que estos griegos hayan sido prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran gente gentil que había adoptado de alguna manera la religión judía, ¿ya? Estos judíos, o sea, estos gentiles que adoptaron esta religión judía, se les llamaba prosélitos. Y en particular, al parecer, estos prosélitos eran de un tipo especial. Estaban los prosélitos de la puerta, que eran aquellos que simplemente simpatizaban con los judíos y tenían temor a Dios. Tal es el caso, por ejemplo, de el centurión. ¿Se acuerdan la historia cuando está el Señor Jesucristo y un centurión manda a llamar a el Señor para que sane a uno de sus criados? ¿Se acuerdan? Ya, ese centurión obviamente era romano y él temía a Dios, por algo manda a llamar al Señor Jesús. De la misma forma vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, a otro gentil llamado Cornelio, ¿cierto?, que llama también, en este caso en particular, a Pedro para que le predique el evangelio. Estos eran temerosos de Dios. Probablemente a este tipo de personas se refiere aquí el relato. Estas personas que eran griegos, pero que tenían la fe o simpatizaban con la fe judía. Ahora, estas personas eran tan devotos que a pesar de
de no ser judíos e incluso no se les permitía participar en la Pascua, puesto que no eran de la nación. Pero ellos aún así subían, ellos tenían entonces una tendencia a buscar a Dios pese a que no pudiesen cumplir de alguna manera con la adoración completa que requería la Pascua en aquel entonces. Dice la Escritura aquí que ellos se dirigen a un apóstol en particular, y este es Felipe. Felipe, ¿cierto? Dice el detalle acá que era de Betsaida de Galilea. Y dice que estas personas, en el versículo 21, se acercaron y le rogaron diciendo Jesús, que el Señor quisiéramos ver a Jesús. Eso es lo que nos dice el texto ahí. Ahora la pregunta que nosotros nos podríamos hacer. ¿Por qué es que estos griegos se acercan a Felipe? Habían hartos discípulos. Curiosamente, Felipe, dice el texto acá, que era de Betsaida, y Betsaida era una ciudad de Galilea, de la cual también venía Andrés y también venía Pedro. Y esta ciudad de Galilea se caracterizaba porque en esa ciudad vivían muchos gentiles, muchas personas que hablaban griego. Probablemente esa es la razón por la cual esta persona se acerca a Felipe, puesto que también hablaba griego. O también otra posibilidad que nos cabe es que estas personas eran precisamente también de Betsaida, siendo gentiles, y conocían de alguna forma a Felipe y se acercaron a él, puesto que hablaba griego, lo entendía, y de alguna forma les podía hacer el gancho para llegar a conocer a Jesús. ¿Ya? Y dice que estas personas se acercaron y le rogaron. La expresión ahí, rogaron, es bien especial también, porque nos habla de una insistencia. Ellos rogaron y rogaron y rogaron. No fue algo que hicieron una vez solamente. No fue que ellos se acercaron a Felipe y le dijeron, Felipe, queremos ver a Jesús. No, ellos tuvieron, Felipe, por favor, permítenos ver a Jesús. Deseamos ver a Jesús. Y estuvieron insistentemente hasta que Felipe accede de alguna forma, no de manera directa, pero sí a considerarlo. Y es ahí donde el relato sí, continúa. Ahora, fíjense bien en esto, y esto es un detalle y una aplicación también que nosotros debemos hacer. Los judíos, aquel entonces, lo que deseaban era ver señales. Nosotros podemos ver más abajo en el texto incluso de que el Señor recrimina a los judíos porque ellos querían ver señales y el mismo Señor le había mostrado muchas señales. Pero estos griegos no querían ver señales. Ellos querían ver a Jesús. Podemos ver la nobleza que había en su corazón. Ellos simplemente querían ver a Jesús. No lo que conllevaba a Jesús, sino la persona de Jesús, probablemente para oír de primera fuente el mensaje del Evangelio. Como les dije, ellos no podían entrar a ese lugar. Jesús probablemente estaba dentro del templo. Ellos le piden a Felipe que le haga el contacto para que ellos puedan, de alguna forma, ir allá y poder presentarse delante de Jesús. Entonces, eso es importante. Ahora bien, lo que nos dice acá el texto es bien interesante. Dice, quisiéramos ver a Jesús. Hay una iglesia en Medio Oriente que en el púlpito donde está el pastor, abajo tiene una inscripción que dice ese mismo texto. Quisiéramos ver a Jesús. Eso es súper importante. ¿Por qué? Y hago esa aplicación. Porque también la misión de Felipe fue mostrar a Jesús. Aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, es necesario que mostremos a Jesús. Muchas veces se comete el error también en las iglesias de hablar de varios temas, pero nunca se lleva ese tema precisamente a la persona de Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos que entender, y Dios me permita a mí siempre y me mantenga siempre en eso también, de cada vez que tengo la responsabilidad de pararme aquí y mostrar a Jesús. Porque de eso, ese es el llamado que cada predicador ha tenido. Mostrar a el Señor Jesús. Más allá de hablar de moralidad, más allá de hablar de temas de contingencia, nosotros como predicadores del Evangelio estamos llamados a mostrar a Jesús. Y lo mismo, no tan solo yo, sino que cada uno de ustedes. Ustedes que han seguido a Cristo tienen la responsabilidad también de dar a conocer y dar y mostrar a el Señor Jesús por medio de sus vidas. Esa es una pequeña aplicación que nosotros podemos sacar de aquí. Ahora bien, el versículo 22 y 23 dice lo siguiente. Felipe fue, luego de haber conversado con ellos, y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense que Felipe duda en hacer la pregunta directamente a Jesús. Por alguna razón, él no va directamente al Señor a mostrarle esto. Y él va a Andrés. Andrés fue el primer discípulo que llamó Jesús.
De hecho, el Evangelio de Juan nos muestra que por medio de Andrés es que Pedro llega a Cristo. Andrés era el hermano de Pedro. Y él, como persona que muestra a Cristo, y que también era de Betsaida, ¿cierto? Eran dos personas, Andrés y Felipe eran de Betsaida. Luego de conversarlo, deciden presentarle esta misiva al Señor Jesús. Ahora, ellos dudaron por una razón bien especial. Recordemos que los judíos estaban persiguiendo a Jesús, persiguiéndolo. Lo único que querían era encontrar alguna falta para finalmente entregarle a la muerte. Entonces, por eso, de alguna forma, Felipe y Andrés dudan un poco en preguntarle y contarle directamente al Señor Jesús. Porque lo más probable es que esto les trajera problemas al Señor Jesús y a ellos también. Si veían que Jesús en el tiempo de la Pascua salía del templo y se dirigía a los gentiles, eso iba a ser una batahola mediática, por así decirlo. Si Jesús hacía eso, iba a ser algo muy impopular. Entonces, por eso es que ellos dudan al respecto. Ahora bien, el texto en rigor no nos cuenta si efectivamente esa entrevista se llevó a cabo. Nosotros podemos ver que el relato continúa, pero no nos muestra si eso pasó o no pasó. Lo que sí nos muestra, hermanos míos, es lo que el Señor Jesús dice. Versículo 23. Y le respondió diciendo, ante eso, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Que los gentiles se hayan interesado en Cristo Jesús significaba que la hora había llegado. El desprecio total de los judíos estaba llegando a su punto máximo. Y ahora los gentiles estaban siendo interesados por el mensaje de Cristo. Jesús de esa forma entendió que ese era el momento el cual había llegado su momento de ser glorificado. Ahora, aquí viene nuevamente, como lo he dicho en hartas oportunidades, lo paradójico del mensaje y lo paradójico que es esto, el evangelio para muchos. Fíjense lo que dice. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era una expresión mesiánica. En Daniel capítulo 9 se habla de que el Hijo del Hombre, alguien como Hijo de Hombre, se acerca al trono de Dios y Dios le entrega todo reino, poder y gloria. Entonces, cuando Jesús emplea este título, el Hijo del Hombre, está hablando de el Mesías. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, el Mesías, sea glorificado. A nosotros inmediatamente se nos viene ahí una figura de gloria, el trono, ¿cierto? El trono. Pero fíjense ahora cómo el Señor Jesucristo nos muestra el camino hacia la gloria. Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cada vez que ustedes vean en el Evangelio, en las palabras del Señor Jesús, la expresión de cierto os digo, que sepan que es un énfasis. Es un énfasis. De cierto los digo. O es ciertamente, presten atención a lo que yo les voy a decir. ¿Ya? Eso es relevante. Lo que va a decir ahora el Señor es un axioma sumamente importante. ¿Ya? De cierto os digo. De hecho, la expresión griega ahí es amén, amén. Ciertamente, es una afirmación. Y él le dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él está hablando de gloria. Pero de un momento a otro, ese mensaje de gloria cambia a un mensaje totalmente distinto a la gloria que nosotros nos concebimos mentalmente. Para nosotros la gloria es el éxito, es la fama. Para nosotros la gloria es ser conocidos, ser respetados. Pero aquí el Señor Jesús va a decir que la gloria de Él, para llegar a esa gloria, había un camino primero que había que transitar. Y lo que va a demostrar acá, lo que va a relatar aquí, es el camino a la gloria que Él tuvo que llevar. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, este queda solo. Él emplea una imagen que era muy común para la gente en aquel entonces. Él emplea una imagen de la agricultura, ¿cierto? El grano de trigo siendo sembrado, ¿cierto? Y el grano, la semilla se parte y posteriormente da fruto. Pero esa alegoría que el Señor Jesús está empleando acá nos habla de manera casi detallada lo que Él también iba a realizar. Fíjense en estos detalles que nos muestra aquí. Que si el grano de trigo no cae en tierra.
Antes que una planta se erija, ¿cierto?, y se levante de la tierra, tiene que haber caído primeramente como una semilla. Para que haya crecimiento, primero tiene que haber una caída. Y es de esa forma que el Señor Jesús, con esa expresión, nos está diciendo de alguna manera lo que a Él le tocaba pasar. Él, antes de ser levantado y sentarse en el trono de gloria a la diestra del Padre, era necesario que cayera al suelo, cargando en su espalda una cruz. El verdadero mensaje del éxito en Dios es ese. Jesucristo es exitoso. Él es el personaje más importante y más exaltado en la historia de la humanidad. Y para que Él fuera glorificado, primero tuvo que ser despojado. Para que Él fuera revestido de gloria, primero tuvo que ser insultado y humillado. Eso nos muestra esto que yo les digo, un mensaje que para nosotros no es agradable, porque nos muestra lo contrario a lo que nosotros normalmente esperamos. Ahora bien, solo el Señor muriendo iba a dar fruto. Él sabía que ese proceso, ese camino hacia la gloria implicaba primero humillarse. Pero Él tenía la certeza de que ese camino de humillación, de muerte, después iba a terminar en gloria. Y lo que es mejor, en un fruto. Isaías capítulo 53, versículo 10 al 11, dice lo siguiente. Este texto, cierto, es muy conocido y nos habla, obviamente, del siervo del Señor, el siervo sufriente. Isaías capítulo 53, versículo 10 al 11. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesta su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción. Fíjense bien, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Para poder llegar a la gloria, primero debía ser humillado. Él podría haber llegado a la gloria solo, pero él no quería, como el grano no queda solo, dice acá el grano no debe quedar solo, él se humilló, cayó a tierra, murió, pero su obra produjo fruto, y ese fruto eres tú y yo. Ese fruto permite que nosotros el día de hoy podamos tener certeza de que Jesucristo murió verdaderamente por nosotros y que nosotros, si confiamos en Él, somos salvos, salvos de la condenación, salvos de la culpa de nuestro pecado. Ahora bien, el sacrificio del Señor el fruto del sacrificio del Señor no fue inmediato. Nosotros muchas veces nos gustan las cosas instantáneas. Por eso es que a veces tenemos hambre, ¿cierto? Salimos de la iglesia y ya no quiero cocinar, vamos a comprar algo rápido. McDonald's, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es rápido, ¿cierto? Esa es nuestra mentalidad muchas veces. Queremos el resultado ahora ya. Nos estresamos cuando en las cajas del supermercado hay 2 personas antes de nosotros. Como que nos impacientamos, empezamos a mirar para el lado, si hay otra caja, ¿cierto? Eso es muy común porque así somos nosotros. Pero fíjense que la obra de Cristo no dio un resultado inmediato. De hecho, cuando Jesús murió, solamente su madre y otras poquitas personas lo acompañaban. No había mucho fruto que digamos. Sin embargo, más de 1000 años después, miles de años después, 2000 años después, podemos contar por millones las personas que han sido salvadas de su condición de pecado. Y hasta que el Señor Jesucristo venga, sabemos que van a seguir personas conociendo al Señor Jesús y siendo salvadas. Entonces se dan cuenta que nuevamente esto es confrontacional a lo que nosotros esperamos. Nosotros queremos los frutos del tiro, pero la misma obra del Señor nos cuenta que el fruto de la obra de Jesucristo fue lento, se vio inmediatamente. Entonces, el camino más fácil no es el mejor. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y dependemos de Él, es el mejor camino que nosotros podemos tomar, porque sabemos que es seguro si es que estamos en la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Él dice que primero, nos relata aquí que primero tenía que caer a tierra, tenía que morir, y muriendo iba a llevar mucho fruto.
ese fruto es el que el día de hoy tú y yo disfrutamos. Pero lo que viene acá, lo que continúa acá de alguna forma nosotros podríamos decir que es la respuesta que el Señor Jesús le da a sus discípulos frente a la noticia de que estos griegos querían conocerle. Le dice, estos griegos quieren conocerme, este es el mensaje que ustedes en primer lugar, tanto Felipe y Andrés, los discípulos que también estaban ahí probablemente, las personas que estaban ahí, y tú y yo debemos conocer. Este es el mensaje que viene ahora. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. En español no queda muy claro la idea del Señor Jesús, puesto que utiliza dos palabras distintas para referirse a la vida. Las primeras dos veces que aparece la palabra vida acá, el que ama su vida y la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, esas dos veces que aparece, esa es la misma palabra, y esa palabra hace relación más bien a la vida natural, a la vida carnal, a la vida animal, a la vida del individuo, a eso se está refiriendo. Sin embargo, cuando utiliza después de la coma para vida eterna, esa palabra vida eterna, para vida eterna, es otra palabra que implica la vida espiritual o la vida eterna. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo acá es un poco homologando la idea anterior. El Señor tuvo que morir en este mundo para ser glorificado en el cielo, ¿cierto? Para ser glorificado en el reino de Dios. Y aquí nos está diciendo lo mismo, para que el que ama su vida en este mundo, ¿cierto?, pierde su vida también en este mundo. Pero aquel que aborrece su vida, vamos a ver bien qué significa eso, en este mundo, dice que guarda, pero para la vida eterna, no para este mundo. Sabemos que sí hay beneficios en este mundo, si nosotros obviamente buscamos al Señor, pero los beneficios más grandes se encuentran en la vida eterna. Lo que sembramos acá en este mundo, hermanos míos, va a repercutir para la eternidad. El tiempo que nosotros invertimos aquí, en este mundo, va a repercutir en la eternidad. Por eso es que también nosotros tenemos que hacernos un llamado de atención interno, para ver en qué ocupamos nuestros tiempos también. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Sabemos, estamos en un mundo el cual demanda mucho de nosotros, requiere trabajo, debemos trabajar, debemos alimentar a nuestras familias, tenemos muchas cosas que hacer, los afanes cotidianos de la casa, el colegio, etcétera, un millón de cosas, que cada uno de nosotros está inmerso en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús aquí está pegándonos donde más nos duele. Nos está diciendo algo que nosotros no queremos oír. Nos está diciendo que nosotros, si queremos en realidad guardar nuestras vidas para la eternidad, debemos desapegarnos de las cosas que tenemos en esta vida. Y nosotros no queremos eso. Nosotros valoramos más lo que tenemos ahora que lo que nos espera en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora es inmediato. No estamos dispuestos a esperar la eternidad para alcanzar los beneficios de seguir a nuestro Señor. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos el día de hoy. Y parece que en este tiempo, en esta era, es mucho mayor. El Señor le está diciendo a Felipe y a Andrés y a todos que si ellos amaban sus vidas, ellos amaban sus sueños, sus proyectos, ellos en realidad estaban perdiendo su tiempo. Obviamente lo que utiliza acá es una expresión o una hipérbole, el aborrecer, ¿cierto? Aborrecer la vida suena como confrontacional, y de hecho ese era el propósito del Señor Jesús, que fuese confrontacional. Aborrecer algo implica también, otros lo han traducido de una manera más suave, diciendo que implica amar menos, ¿cierto? Y eso también es cierto, porque incluso hasta amar menos nos cuesta. O sea, si amar menos tuviese lugar acá, claro, amar menos también nos cuesta, porque siempre amamos más nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, que a Dios y su voluntad. Entonces, hermanos míos, eso es importante y un llamado de atención profundo a nosotros. Dejemos de jugar a ser cristianos. Dejemos de jugar a ser creyentes. Muchas veces somos creyentes de papel. Y eso es una verdad, una realidad a la cual todos nos vemos enfrentados. Nuestro cristianismo es muchas veces de cierta hora hasta tal hora, porque en otro momento estoy ocupado, estoy en otra. Entonces, tenemos que
ver las palabras del Señor Jesús y pedirle humildemente que el Señor nos confronte con ella y que cambie algo en nosotros. Porque esta palabra es para ti y para mí también. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Una mejor traducción a esto podría ser así. De hecho, los tiempos verbales que se emplean en esta expresión en el idioma griego debiese traducirse de esta forma de mejor manera. El que está amando su vida la está perdiendo en estos momentos. Eso es lo que dice el texto ahí. Si tú estás amando tus quehaceres, si tú estás amando tus propósitos, tus proyectos, y estás buscando lo que tu línea programática ha determinado, tú estás perdiendo tu tiempo. ¿Tienes que hacer 1000 cosas? Sí, tenemos que hacer 1000 cosas. Pero hermanos míos, la prioridad de nuestras vidas tiene que ser el Señor. Tiene que ser buscarle a Él. Porque si no, somos cristianos de papel. Esto lo dijo Él a sus discípulos y nosotros somos sus discípulos también. Esto no es algo que quedó enmarcado en el pasado. Esto es algo que también es presente para nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender de una vez por todas esto. Hermanos míos, debemos morir. Debemos morir a nosotros. Debemos dejar de lado nuestras prioridades y enfocarnos en la verdadera prioridad. De esa forma también lo entendió el apóstol Pablo diciéndole a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 36. Él dice lo siguiente: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Debemos morir. Lo mismo lo repite el Señor Jesús. Mateo 10, 37 al 39, muy conocido. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos míos, que este 2018, este año que viene, cada día en realidad que enfrentemos, no sea para nosotros, sino que sea un día más que tomamos la cruz y seguimos al Señor y le seguimos a Él. ¿Recuerdan que la semana pasada les hablé acerca de un misionero que junto a un grupo de hermanos fueron a predicar a la selva del Ecuador? Este misionero se llamaba Jim Elliot. Bueno, él murió finalmente en manos de los Aucas, que eran los indígenas a los cuales él le iba a predicar. Pero fíjense en la frase que se manda este hermano. No es un necio el que da lo que no puede retener para conseguir lo que no puede perder. No es un necio el que da lo que no puede retener, la vida terrenal. No podemos retenerla. No está en nuestras manos, está en manos de Dios, para conseguir lo que no puede perder. Vamos a conseguir de pura gracia salvación eterna. Y gloria a Dios porque no la vamos a perder. Por lo mismo, no perdamos el tiempo en este mundo priorizando las cosas de ahora, sino que hagámoslas, pero que nuestra mente, nuestro corazón esté enfocado en Dios, que esté enfocado en cargar la cruz y seguirle a Él. Porque ese es el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo para el creyente. Hermano mío, Dios no quiere que nuestros deseos se cumplan. Y es fuerte lo que le estoy diciendo. Dios quiere que su gloria sea exaltada. A lo que a nosotros nos corresponde es que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios para poder glorificarle. Y que sus planes y sus propósitos sean nuestros propósitos. A veces le pedimos: Diosito, por favor, que se haga esto. Si tú me dieras esto, yo haría esto y esto otro. Pero nuestra oración no está enfocada en decir: Dios mío, cambia mi vida, moldéame a tu voluntad para que mi vida sea lo que tú quieres. Que el Señor
tenga compasión de nosotros, hermano. Versículo 26. Y sigue aquí hablándonos del costo de seguir a Cristo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí hay dos promesas tremendas. Pero para llegar a esa promesa, primero hay que llegar a la primera parte. De negarse, de morir a yo, de dejar nuestros planes en segundo lugar y en primer lugar dejar la voluntad del Señor. Después de eso hay dos promesas maravillosas que el texto aquí nos está diciendo. Si alguno me sirve, sígame. Ese es el llamado. Si nosotros decimos servir a Dios, sigámosle. Y ese seguir es un mandamiento, es una ordenanza. De la misma forma que revisamos la semana pasada cuando el Señor Jesucristo se para enfrente de la mesa en la cual Leví, ¿cierto? Mateo, cobraba los impuestos. Él le dice, sígueme, como una ordenanza, como un mandamiento. De la misma forma acá, Él le está diciendo a Felipe, a Andrés, y con ello también a cada uno de nosotros, si alguno quiere servirme, tiene que seguirme. Y donde yo estuviere, aquí viene la promesa maravillosa. Allí también estará mi servidor. Él nos promete que si nosotros le seguimos, estaremos junto a Él. ¡Qué bendición más grande! O sea, la salvación es algo tremendo que nosotros no podríamos lograr por nuestros propios méritos. Pero aquí hay una promesa mucho más sublime que esa. Aquí hay una promesa maravillosa de poder estar con aquel que nos ha dado la salvación. No tan solo ser salvados, sino también tener una relación con Él, poder estar con Él. Ahora bien, aquel que le sirve, aquel que le sigue, es aquel que sigue las pisadas del Señor. Y ahí está nuestro desafío. El apóstol Pedro lo dijo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro 2, 21, él dijo lo siguiente: para esto fuisteis llamados. Hemos sido llamados a seguirle y a servirle, pero para esto hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hemos sido llamados a seguir las pisadas de nuestro Señor. Y Juan, el apóstol, en su primera epístola, capítulo 2, verso 6, dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dejemos de jugar, hermano. Dejemos de jugar a ser creyentes. Arrepintámonos delante del Señor y volvámonos a Él. Y que Él encamine nuestras vidas a seguirle y a andar como Él anduvo. Si hacemos eso, y no por eso, insisto, no por eso, sino la salvación es sumamente suficiente para que nosotros estemos contentos, satisfechos, felices y agradecidos. Pero Él nos dio la posibilidad también de estar junto a Él, de estar donde Él está. Y termina este pasaje diciendo lo siguiente: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Nosotros merecemos honra por nuestros méritos? ¿Merecemos que nos aplaudan por cuando hacemos algo bueno? No lo merecemos. Pero cuando nosotros imitamos al Señor Jesús, esa obra que nosotros realizamos imitando al Señor, Dios la honra. Dios nos va a honrar porque estamos haciendo lo que el Señor Jesús hizo. ¡Qué maravilla más grande! No tan solo nos salva, sino que nos promete estar con nosotros y a la vez nos permite también y nos dice que nos va a dar honra. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Un teólogo llamado William Barclay sobre este pasaje dice y concluye lo siguiente: solo por la muerte viene la vida. Solo si entregamos la vida la podemos retener. Y solo por el servicio viene la grandeza. Hermanos míos, que ese sea un mensaje que desafía nuestras vidas hoy día. Que ya dejemos de vivir para nosotros.
Que nuestra prioridad sea a Dios. Que todos nuestros planes los dejemos en función a Dios. Entreguémoslo a Él. Que nuestro anhelo sea buscar su voluntad. Que sea glorificarle a Él. Y que todo lo demás que va a venir añadido sea para la gloria de su nombre. Eso también es parte del Evangelio. No tan solo lo bonito de que Él nos salvó, que es maravilloso, sino también esto, hermanos queridos. Y ese es el llamado que Dios nos hace esta mañana para que afrontemos este nuevo año, este nuevo desafío, teniendo en mente eso, que podamos caminar el camino del Señor, que podamos seguir sus pisadas, como el texto que citaba mi hermano Juan cuando comenzamos, el texto de Enoc, que él fue fiel, que él caminó con Dios, que nosotros también, de la misma forma, podamos caminar con Dios. Fíjense que Dios se llevó a Enoc. De la misma forma, si nosotros caminamos con Él, Él nos promete que vamos a estar también con Él por la eternidad. Gloria sea a nuestro Dios. Incline su rostro y oremos a nuestro Padre.